describe sobre todo reacciones gastrointestinales y rubor, también con alguna hepatotoxicidad. Y en el caso de las alilaminas, sobre todo la terbinafina, también se han descrito fenómenos de hepatotoxicidad con ese medicamento. Bueno, estos serían los aspectos generales que tendría para comentarles de los antimicóticos. Vamos a mencionar ahora, cumpliendo el segundo objetivo, algunos aspectos generales de los antivirales. ¿Para qué se usan los antivirales? Para las infecciones producidas por virus. En realidad, los virus no fueron, digamos, patógenos importantes hasta que apareció prácticamente el virus del SIDA, aunque la influenza mató y causó la muerte epidémicamente, ustedes ya lo han tal vez escuchado, ahora con esta epidemia del coronavirus, el virus de la influenza mató grandes cantidades de personas, pero millones y millones en Europa, en la década por allá de los años 20. Sin embargo, fueron situaciones epidémicas asociadas quizás a algunos otros factores, pero en general las infecciones virales han tendido a ser infecciones leves, las gripas, infecciones que se consideran autolimitadas, que dejan inmunidad, bueno, dejan inmunidad no porque la gripa se repite a raíz de que los virus mutan, pero muchas de las virosis tienden a dejar inmunidad. Es el caso del sarampión, las paperas, la rubeola. Entonces los virus no fueron un objetivo de estudio y de desarrollo. En el caso de los antivirales no fueron importantes. Y el manejo se orientó sobre todo al desarrollo de vacunas. Con la aparición del virus del SIDA, en la década de los 80, más o menos en el año 84, 85, se tuvo una enfermedad bastante grave, mortal inicialmente, y se empezó un estudio de antivirales eficaces contra este virus, sobre todo porque es una enfermedad que se cronifica. Y entonces se empezaron a estudiar ya con más profundidad el tema de los antivirales, la microbiología propia de los virus o de su desarrollo, y se empezó a desarrollar todo un grupo importante de medicamentos antivirales que no los teníamos, que fueron los antivirales para el SIDA. Entonces, el SIDA, el herpes, todas estas infecciones virales, pues son el objetivo de los antivirales. En la actualidad tenemos un gran problema con un virus, que es el virus del COVID, para el cual no hay un tratamiento, sigue causando grandes cantidades de muertes, ya vamos más o menos, pasamos ya el 1.000.000 de muertos por virus del COVID, y la cantidad de enfermos es también súper numerosa. Ese es otro problema grave que tenemos en este momento, y que no hay realmente un tratamiento definido, curativo, establecido como curativo para el virus del COVID-19. Entonces, para que vean ustedes la importancia que tienen hoy los antivirales, y se está prácticamente en una carrera tratando de desarrollar y descubrir agentes que pueden ser curativos, pero hasta ahora no hay ninguno, y se está tratando entonces de desarrollar una vacuna como método para controlar, digamos, este tipo de problemas. En general, en los antivirales, tal vez el grupo que ha cogido más importancia con respecto a los antivirales es el grupo de los antivirales que se usan para el tratamiento del SIDA. Es tal vez el más importante y es el que más se usa hoy por hoy. Obviamente
En el caso del herpes zóster, el aciclovir es importante. En el caso del virus del herpes, que afecta, por ejemplo, los genitales, el aciclovir también es importante. En el caso del herpes, cuando afecta la mucosa bucal o incluso ingresa al sistema nervioso, el aciclovir también es un medicamento muy importante. Para el virus de la hepatitis, pues se han ido haciendo algunos desarrollos y se tienen algunos otros medicamentos, pero prácticamente esas son casi que las indicaciones más importantes de los antivirales. Herpes, citomegalovirus, el virus de la influenza, que se ha descuidado tanto, pero que hoy se considera un patógeno oportunista cuando los pacientes tienen cuadros de neumonías graves. Se recomienda hacer tratamiento para la influenza. Existe vacuna para la influenza. Entonces, ese es el panorama como de los antivirales respecto a las indicaciones y a los usos. En cuanto a la farmacodinámica de los antivirales, hay un grupo de antivirales que inhibe la DNA polimerasa del virus, y al inhibir la DNA polimerasa del virus, impide la síntesis de DNA. Es un material clave en la reproducción viral. Esos inhibidores de la polimerasa del virus, un grupo, digamos, importante, son todos los medicamentos como el aciclovir y sus agentes relacionados. El otro mecanismo importante farmacodinámicamente como antiviral es inhibir la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa es una enzima que está presente en el virus que permite que a partir del RNA se sintetice DNA para la reproducción viral. Esos inhibidores de la transcriptasa inversa impiden que se forme el DNA a partir del RNA. Ese sería el ejemplo de los medicamentos para el SIDA que inhiben la transcriptasa inversa, bien sea análogos de nucleósidos o nucleótidos como la acidobudina, la amibudina, o no análogos de nucleósidos o nucleótidos como el efavirenz y la delavirdina, por ejemplo. Este sería un segundo mecanismo farmacodinámicamente antiviral importante. Resulta que una vez se sintetiza el DNA a partir del RNA por la acción de la transcriptasa inversa, ese DNA tiene que integrarse al DNA de la célula huésped y ahí funciona la integrasa, pues existe hoy un inhibidor de la integrasa que es el raltegravir, impidiendo que el DNA viral se integre al DNA de la célula huésped. Ese sería otro aspecto farmacodinámico importante. Otro mecanismo farmacodinámico antiviral importante es inhibir la proteasa. Las proteasas del virus, en el caso de las proteasas del virus del SIDA, esas proteasas ayudan a la maduración de unas enzimas y proteínas una vez son sintetizadas por la célula huésped para conformar el virus y madurarlo. Al inhibirse las proteasas, entonces esas enzimas no pueden hacerse maduras y funcionalmente útiles y se bloquea de esa forma la formación del virus del SIDA. Esos serían los inhibidores de las proteasas. El ejemplo más utilizado de inhibidor de las proteasas es el lopinavir, como ya lo habíamos mencionado. Otro mecanismo farmacodinámico de los antivirales es inhibir la fusión. Es decir, el virus, para poder entrar, tiene que unirse a algunas proteínas o receptores de la célula huésped. Son inhibidores de la fusión el enfuvirtide y el maraviroc. Esos dos medicamentos inhiben entonces la entrada del virus a la célula huésped.
Otro mecanismo farmacodinámico antiviral importante puede ser disminuir los procesos de transcripción y los procesos de traducción. Eso, por ejemplo, lo hace el interferón. El interferón actúa de muchas maneras, pero una de ellas es disminuyendo los procesos de transcripción y de traducción. Natalia, inhiben la fusión. Bueno, Natalia, con mucho gusto. Los que inhiben la fusión, no función, sino fusión con S, ¿no? Fusión, es decir, unión a la membrana de la célula huésped. Ahí tenemos el enfuvirtide y el maraviroc. Enfuvirtide y maraviroc. También hay otros medicamentos que inhiben la liberación del RNA viral. Bueno, Natalia, con mucho gusto. Otros medicamentos que inhiben la liberación del RNA viral al interior de la célula huésped. Ahí tenemos la amantadina y rimantadina. Esos dos medicamentos impiden que el virus libere el RNA y lo introduzca a la célula huésped. Otro mecanismo farmacodinámico, y tal vez el último de importancia, es agentes que inhiben la liberación del virus de la célula huésped una vez ya está formado. Cuando el virus se forma en la célula huésped, está madurito y está listo para ser liberado, para infectar otras células. Hay medicamentos que inhiben ese proceso de liberación del virus ya formado. Ahí tenemos el oseltamivir y el zanamivir. Esos dos medicamentos, oseltamivir y zanamivir, impiden la liberación del virus de la célula huésped, que en este caso es la célula del tracto respiratorio. Con respecto a la farmacocinética de los virus, es muy variable. Hay algunos medicamentos que vienen presentados en diferentes formas farmacéuticas porque el medicamento se absorbe bien. Por ejemplo, tenemos tabletas de aciclovir, por ejemplo. Tenemos ampolletas de aciclovir también para permitir unos buenos niveles en sangre que crucen la barrera hematoencefálica y lleguen al sistema nervioso central. Pero en general puede ser muy variable. Hay medicamentos que se absorben bien, tienen muy buenas biodisponibilidades, otros realmente no tanto. El metabolismo también es muy variable dependiendo de los medicamentos. Pero es muy importante mencionar que dentro de los antivirales hay algunos medicamentos que son inhibidores poderosos de la CYP3A4. Ahí tenemos sobre todo el ritonavir y el lopinavir. Son inhibidores de la CYP3A4, por lo cual pueden interactuar de manera importante con muchos medicamentos que se metabolizan por esa vía. Inhibidores de la CYP3A4, lopinavir y ritonavir, y en general muchos de esos grupos de los inhibidores de las proteasas son inhibidores de la CYP3A4. Hay aspectos farmacocinéticos relacionados con algunas toxicidades de algunos antivirales, sobre todo en el caso del SIDA. Es un aspecto que se está estudiando y cada vez tiene, digamos, más importancia. En el caso, por ejemplo, de la lidanosina, es un medicamento que tiene un aspecto farmacogenético asociado a reacciones adversas graves. Entonces es muy variable, digamos, esta parte farmacocinética, porque el grupo es muy amplio y pues muchos medicamentos tienen un comportamiento muy visible. En el caso de las reacciones adversas, es muy importante destacar algunas cosas que son mucho más puntuales y fáciles de identificar. Por ejemplo, en el caso del aciclovir, destaca sobre todo la neurotoxicidad del aciclovir y sobre todo la nefrotoxicidad. Puede cristalizar y hacer un daño renal agudo. Para evitar la cristalización del aciclovir con ese daño renal agudo, se debe tener presente los riesgos. Hay algunos pacientes de riesgos y sobre todo hidratar previamente al paciente. Las diluciones, no debe ser muy concentrado el aciclovir para evitar mayor riesgo de cristalización.
En el caso del ganciclovir, es importante como efecto adverso la mielosupresión, es decir, suprime la función de la médula ósea, disminuyendo la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En el caso de la acidobudina, es común mencionar los casos de una anemia, sobre todo macrocítica, también la neutropenia. Con el lopinavir tienden a aparecer cuadros de diarrea y trastornos metabólicos en la forma de lípidos, sobre todo hipertrigliceridemia. Hay algunos que se asocian con neuropatías periféricas, es el caso de la estabudina, calcitabina y la didanosina. Destacan por la neuropatía periférica. En el caso de los problemas psiquiátricos es muy importante el efavirenz, son comunes las alucinaciones y los trastornos psiquiátricos. Y en el caso, por ejemplo, de teratogenia, el efavirenz es muy importante y se contraindica en gestantes y se deben hacer pruebas de embarazo antes de administrar efavirenz. Con respecto a las interacciones de los antivirales, muy importante de mencionar la de los inhibidores de las proteasas, que al inhibir las EGP3A4 tienen un amplísimo riesgo de interactuar con un gran grupo de medicamentos, porque recuerden que el 50% de los medicamentos se metabolizan por la vía de las EGP3A4. Bueno, con esto creo que hemos cumplido el segundo objetivo, que es mencionar algunos aspectos farmacológicos generales, tanto de los antimicóticos como de los antivirales. Vamos ahora al tercer objetivo, que es algunos aspectos ya puntuales de algunos antimicóticos y algunos antivirales que son los que más se usan en el sistema digestivo. Por ejemplo, en el sistema digestivo el fluconazol es muy utilizado, bien sea digamos, bueno, sistémicamente se usa, bien sea para tratar, por ejemplo, peritonitis terciarias sumados de otros medicamentos, por ejemplo, antibacterianos, cuando está presente la cándida, el fluconazol. O la nistatina es otro medicamento muy usado en el sistema digestivo, sobre todo para tratar la infección bucal o la infección que está afectando el esófago o el intestino. En el caso de los virus, son muy importantes entonces el aciclovir por la utilidad que tiene para el tratamiento de la infección herpética, que es muy común en la cavidad bucal y en los labios, y los interferones, que son muy importantes para el tratamiento hoy por hoy de la hepatitis, de los virus de la hepatitis. Entonces, vamos a referirnos a esos 4 medicamentos que son tal vez los antimicóticos y antivirales más importantes. Y con esto damos cumplimiento al tercer objetivo. Con respecto al fluconazol, este es un medicamento, digamos, útil en infección, digamos, localizada, si está, por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal, incluso en los genitales de la mujer, también se puede usar el fluconazol en dosis única, cuando no ha mejorado con otras instancias. Sin embargo, para el caso del sistema digestivo, pudiera ser más utilizado y recomendado el fluconazol cuando la infección está sistémica. Es muy importante. Se presenta, bueno, tiene actividad importante contra cándida y contra otro tipo de hongos, pero nos interesa sobre todo la cándida, que es el hongo más importante en el sistema digestivo. Nosotros tenemos disponible el fluconazol tanto para administración oral, en en cápsulas de 150 y 200 miligramos para administración oral. Cápsulas de 150 y 200. Y tenemos inyectable cuando se necesita con fines sistémicos 200 miligramos en 5 mililitros. Esa es la presentación para la forma inyectable. También está en suspensión para administración oral en una concentración de 50 miligramos en 5 mililitros.
¿Cuál es la dosis del fluconazol? Por ejemplo, para una candidiasis orofaríngea o esofágica, por ejemplo. Puede ser inicialmente unos 200 miligramos vía oral y luego se puede seguir con 100 miligramos cada 6 horas. El tratamiento puede durar más o menos unas 2 semanas, o sea, por unos 14 días aproximadamente. Entonces, dosificación del fluconazol, 200 miligramos inicialmente, luego 100 miligramos cada 6 horas por 2 semanas. Indicado en la candidiasis orofaríngea y esofágica, sobre todo asociada a pacientes que tienen, digamos, cuadros de inmunodeficiencias. ¿Cuál es el mecanismo de acción del fluconazol? Interfiere con la síntesis del ergosterol, ya lo habíamos mencionado anteriormente. También decíamos que tiene utilidad en criptococosis cuando están las meninges, meningitis por criptococo, o cuando la cándida está también a nivel sistémico o local. Farmacocinética del fluconazol. Se absorbe muy bien. Valentina interfiere con la síntesis de el ergosterol. Ergosterol. Ya lo habíamos mencionado. El ergosterol es un componente de la membrana del hongo, parecido al colesterol, que le da, bueno, Valentina, que le da pues obviamente todas las características que ustedes ya saben, así como se las da el colesterol a la membrana de las células del ser humano. Decíamos que la biodisponibilidad es muy buena. Ana Gibi, las meninges a veces se pueden ver infectadas por hongos, criptococo, produciendo una criptococosis. El fluconazol es útil en las criptococosis que afectan las meninges. Esa es la idea. Bueno, farmacocinética. Bueno, allí, farmacocinética del fluconazol se metaboliza en el hígado en una pequeña fracción, afortunadamente un 10 a un 15%. Y la vida media puede llegar a ser de hasta 25, 30 horas o aún hasta 40 horas, dependiendo. Se elimina principalmente por orina. Hay que tener en cuenta que pueden haber pacientes hipersensibles a los azoles, entonces se contraindica en estos pacientes. Hay que tener cuidado en gestantes. Pueden haber riesgos de teratogenia, lo mejor sería no usarlo. También cuidado con los problemas hepáticos asociados a estos medicamentos del grupo de los azólicos. Se debe administrar lentamente. Cuando se va a hacer en infusión, se debe hacer lentamente, generalmente en una hora. No se debe mezclar con otros medicamentos y se debe vigilar tanto el hígado como la función renal y sobre todo el potasio sérico, porque puede producir hipocalemia. Dentro de las interacciones, por el riesgo de inhibición de la CYP3A4 que ocurre con todos los azólicos, se debe tener mucho cuidado de no administrarlo, es decir, evitarlo, junto con atorvastatina, lovastatina, derivados del ergot como la ergotamina y la ergobacina, la quinidina, el fenobarbital, que son medicamentos que se metabolizan de manera importante por la CYP3A4. Entonces, muy importante. Lo mismo en la rifampicina, hay que tenerlo presente. ¿Qué reacciones se observan con el fluconazol? Sobre todo, algunas reacciones eruptivas a nivel de piel, que pueden incluso llegar hasta un síndrome de Steven-Johnson, puede llegar a producirse. Puede haber alteraciones metabólicas en la forma de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, puede llegar a ocurrir. Puede haber hipopotasemia o hipocalemia, que es lo mismo, bajan los niveles de potasio. Puede haber disgeusia a nivel gastrointestinal con diarrea y hepatotoxicidad.
Y a nivel hematológico pueden aparecer agranulocitosis y pancitopenia. Este antimicótico fluconazol se ha convertido en uno de los antimicóticos más importantes utilizados hoy por hoy. De suerte que destacar estos aspectos puntuales se hace muy importante de este medicamento. En el caso de la nistatina, este es un medicamento que se usa más para infección local, no para infección sistémica. Es muy usado sobre todo para infección en la boca, el muguet o el algodoncillo o la candidiasis oral, que es lo mismo, candidiasis bucal, que es lo mismo, se utiliza la nistatina. Se presenta en suspensión oral, que contiene 100.000 unidades internacionales por cada mililitro. Una forma de administrarlo es dar 5 mililitros, o sea, 500.000 unidades internacionales para retener en la boca, hacer, digamos, buches el mayor tiempo posible si la candidiasis es bucal. Se deglute para el tratamiento de la candidiasis esofágica o intestinal. Y el tratamiento puede durar generalmente 8 días. Esa es la forma de usar la nistatina. La farmacodinámica de la nistatina altera la permeabilidad de la membrana del hongo, parecido a lo que hace la anfotericina P. Y como les decía, entonces se dosifica 500.000 unidades cada 6 horas durante 7-8 días. Farmacocinética de la nistatina: se absorbe muy poco, entonces tiene una muy buena biodisponibilidad en el sitio de acción, que puede ser el intestino si se requiere, y se elimina con las heces. Se contraindica en hipersensibles y en gestantes, no se debe administrar. Y se describen algunas reacciones generalmente leves como diarrea, náusea, vómito o dolor abdominal. Algunos pacientes al entrar en contacto con la nistatina pueden hacer dermatitis de contacto y pues prácticamente interacciones no se describen con este medicamento. Quizás esos son los dos antimicóticos más importantes que ustedes deben estudiar hoy por hoy. Como les digo, en el libro que tienen acceso por Access Medicine, el Vademecum de medicamentos, pueden encontrar información. En los libros de Katzun, de Goodman, los libros de farmacología general, encuentran información particular sobre estos medicamentos. También en drugs.com y en iDoctus es otra fuente donde pueden ampliar mucho las características farmacológicas de estos medicamentos. Para las infecciones virales, nosotros por ahora solo nos vamos a referir al aciclovir y al interferón, por la utilidad que tienen en infección herpética bucal y en la infección por virus de la hepatitis, que la hepatitis ya es una patología ya de manejo por especialista. Prácticamente ustedes no van a utilizar estos medicamentos ni los van a formular, pero es bueno conocer algo. Y como les decía, los otros aspectos de los antivirales contra el SIDA los estudiaremos cuando estén en geniturinario, y volveremos a analizar el fluconazol para usar en infección del sistema nervioso cuando estén en sistema nervioso y osteomuscular. Bueno, en el caso del aciclovir, este medicamento tiene la principal utilidad es contra el virus del herpes, que nos interesa mucho. Y hay una infección nerviosa, que es la culebrilla o el herpes zóster. Esa no nos interesa por ahora, la analizaremos cuando estemos nerviosos. Por ahora nos interesa el aciclovir, sobre todo para la infección herpética bucal, que puede ser repetitiva, entonces pueden haber recurrencias. El aciclovir nosotros
lo encontramos en tabletas de 200 y de 800 miligramos. La presentación para administración oral. También está en suspensión para administración oral. 100 miligramos por 5 mililitros, es decir, por cada cucharadita. 100 miligramos por 5 mililitros. Y tenemos también ungüento al 5% y tenemos inyectable, 250 miligramos. Todas son opciones para utilizarse. Por ejemplo, a nivel de labio se puede utilizar ungüento. Se puede tomar también por vía oral. ¿Sí? Las presentaciones, Ricardo. Tabletas de 200 y de 800 miligramos de la aciclovir. Suspensión, 100 miligramos en 5 mililitros. Ungüento al 5% e inyectable 250 miligramos en ampolleta. ¿Cuánto se da de aciclovir? Por ejemplo, para un herpes agudo, en un niño, por ejemplo, bueno, Ricardo, en un herpes agudo que aparece por primera vez, un niño mayor de 12 años, por ejemplo, si es sistémico, por ejemplo, se da 5 miligramos por kilo cada 8 horas, intravenoso, si es sistémico. En el caso del sistema digestivo, que generalmente es más local, se puede dar tópico, se puede administrar cada 6 horas o se puede dar oral. La dosis oral para el tratamiento, digamos, de una lesión local son 200 miligramos cada 4 horas. 200 miligramos cada 4 horas por 7 días. Esta sería como una dosis para un paciente que tiene una primera infección localizada, por ejemplo, a nivel bucal, que está muy sintomático, etc. Igual para las recurrencias, porque el problema del herpes es ese. El aciclovir no cura el herpes, apenas lo suprime y lo suprime temporalmente. Y el paciente puede volver a hacer recurrencias. A veces para evitar las recurrencias, entonces se puede dar aciclovir profiláctico, todos los días durante meses. Bueno, ¿cuál es la farmacocinética de la aciclovir? Se fosforila una célula, sufre varias fosforilaciones y se une a la DNA polimerasa, impidiendo su actividad, impidiendo la síntesis de DNA. Y el virus no se puede entonces reproducir. ¿Cuál es la farmacocinética? La absorción es más bien baja, no tiene una biodisponibilidad muy buena, pero lo que se absorbe es suficiente para generar, digamos, un efecto cuando el virus está localizado y se va a hacer un tratamiento local. Tiene un metabolismo también muy escaso, este aciclovir, y muy importante, se elimina sobre todo por riñón y por leche materna. Esa eliminación renal le da a la aciclovir una posibilidad de cristalizarse en los túbulos y hacer un daño tubular y producir lesión renal aguda, lo cual se evita hidratando muy bien al paciente previamente, administrándolo lentamente y haciendo una dilución, digamos, que quede bien diluido, que no sea, digamos, concentrado. En el caso, por ejemplo, de la dilución, no debe quedar a una concentración mayor de 7 miligramos por mililitro. O sea, la dilución debe quedar a una concentración menor de 7 miligramos por cada mililitro. Si queda mayor, hay más riesgos de cristaluria y lesión renal. Entonces hay que administrarlo lento, hidratar muy bien al paciente y la dilución debe quedar diluido. Entre más diluido, mejor, para evitar el daño.
Se contraindica en pacientes hipersensibles que tengan riesgos de cristaluria, daño renal, etc. Dentro de las reacciones, tenemos la cristaluria con insuficiencia renal aguda, hay que estar atento a la eliminación urinaria. Pueden haber cuadros psicóticos, lesión neurológica, neuropatía, puede haber un síndrome hemolítico urémico y otras más, digamos, ligeras como cefalea, urticaria, malestar y alteración de la función hepática. Dentro de los cuidados al administrar el aciclovir, buena hidratación previa, diluirlo mucho, administrarlo lentamente, vigilar la eliminación urinaria y la función renal, esa parte es muy importante considerarla. Se deben vigilar también los electrolitos y la función neurológica. Si el paciente tiene algún grado de depuración y se requiriera, se debe hacer ajustes importantes. Infundirlo generalmente en 1 hora, lentamente. Más peligrosos los pacientes que están deshidratados, tienen algún mayor riesgo. Y medicamentos que disminuyen la eliminación del aciclovir, tenemos el probenecid. Y con la acidobudina se puede aumentar la letargia que se observa y la somnolencia cuando se administra el aciclovir. En el caso del interferón, que es tal vez el último medicamento que les voy a mencionar algunos aspectos, ya la letargia, sobre todo cuando se administra conjuntamente con sidobudina. En el caso del interferón alfa, este es un medicamento que lo tenemos nosotros disponibles en ampolletas de 10 millones de unidades y ampolletas de 18 millones de unidades internacionales. ¿Cuál es la dosis? Por ejemplo, en el caso de una hepatitis B crónica, la dosis del interferón en una hepatitis B crónica es más o menos 10 millones de unidades internacionales que se pueden dar subcutáneos o intramusculares 3 veces por semana. Y se da máximo durante unas 16 semanas. El interferón también se estuvo proponiendo o se ha propuesto como medicamento útil en la infección por COVID. De pronto, anecdóticamente para comentarlo, pero tampoco se ha demostrado su eficacia en estudios clínicos, ¿no? En el caso del interferón, ¿cuál sería la farmacodinamia del interferón? Tiene muchos, ¿cuántas veces por semana, Esteban? 3 veces por semana, durante 16 semanas. Es muy caro, correcto, sí, es un medicamento muy costoso, entonces es muy costoso el tratamiento con esta sustancia. Farmacodinamia del interferón. Tiene múltiples mecanismos, disminuye la entrada del virus, ya lo decíamos, disminuye la transcripción y la transducción, disminuye el procesamiento de proteínas, disminuye la maduración de proteínas, disminuye la diseminación del virus, aumenta la actividad fagocítica y aumenta la proliferación de células T citotóxicas. Esos son algunos de los mecanismos que se le mencionan al interferón. Con respecto al interferón, por ejemplo, alfa-1, la vida media es de más o menos unas 10 horas. Pero hay algunos interferones que se llaman pegilados, son formas farmacéuticas modificadas que tienen, digamos, una depuración más lenta y sus vidas medias son más largas. En general se elimina por riñón el interferón. ¿Hay Esteban, alguna alternativa que se pueda llegar a igualar a los resultados de qué? No lo entendí, perdón, ¿me repite? Para el interferón es la mejor opción. ¿Para qué?
En hepatitis, realmente las alternativas que hoy tenemos para hepatitis, claro, hay otras alternativas como ya lo mencionamos anteriormente, pero en realidad lo más importante en la hepatitis, de una vez comentémoslo, es la vacunación, que es la prevención. Una vez el paciente hace la hepatitis B, obviamente aparte de la prevención con la vacuna, que ustedes todos deberían ya estar vacunados porque son personas de alto riesgo. Recuerden que la hepatitis B se transmite sobre todo por infección, digamos, sexual, se puede transmitir también, aparte de la sangre, un buen análisis de la sangre que se dona para eliminar ese riesgo. Pero lo más importante sería la vacuna. Una vez se establece la hepatitis B o hepatitis C, es un problema. Realmente hoy las alternativas que hay no son mejores, digamos, unas que otras. No se ha encontrado realmente una solución más eficaz y más útil. Entonces, Esteban, y en una leucemia mieloide, en las leucemias mieloides, como todos los cánceres, también es un problema la terapéutica. Está, digamos, en estudio diferentes opciones de tratamiento, células madre, y hay medicamentos que están, digamos, en estudio también para este tipo de patologías, pero son patologías muy complejas cuya dinámica no se conoce muy bien todavía. Entonces, hay bastantes dificultades para obtener buenos resultados desde el punto de vista terapéutico. Bueno, volviendo a los interferones, las reacciones, sobre todo, se genera un síndrome pseudogripal. Puede haber nefrotoxicidad con aumento de enzimas hepáticas. Puede haber mielosupresión y también fatiga. Es muy importante eso. Se contraindican los interferones si hay una descompensación hepática, una enfermedad autoinmune o arritmias. Se debe tener cuidado en pacientes epilépticos, en enfermedades del tiroides, pacientes con insuficiencias renales y que tengan también citopenias. Algunos otros medicamentos contra la hepatitis B, la Defovir, el Entecavir, etcétera, son medicamentos que se están, como les decía ahorita, estudiando. Se requieren mucho más estudios para demostrar su eficacia. No hay todavía una solución establecida, pero son, digamos, opciones que están en análisis, que eso es, digamos, lo más importante. Las contraindicaciones del interferón, sobre todo si el paciente está descompensado a nivel hepático, es la más importante. En pacientes que tengan autoinmunidad, porque como estos pacientes pueden incrementar la actividad de las células T, pueden aparecer cuadros de reacciones autoinmunes. Y sobre todo si el paciente tiene arritmias cardíacas, ya digamos otra de las posibles contraindicaciones. Bueno, María Alejandra. Bueno, con esto creo que hemos mencionado también algunos aspectos generales relacionados con los antivirales y sobre todo con dos antivirales muy importantes en el sistema digestivo, aciclovir y los interferones. No sé qué dudas tengan hasta ahora, qué inquietudes. ¿Todo ha quedado suficientemente claro? ¿O hay algunas cosas un poco confusas? Es muy importante que para este examen ustedes estudien muy bien los grupos, los integrantes, los memoricen, los tengan muy presentes. Esto hay que irlo trabajando y hay que irlo aprendiendo. Es muy importante ir teniendo en cuenta todos estos aspectos. Doctor. Sí. Doctor, una aclaración, pregunta. El parcial para el martes entraría hasta el tema del martes pasado, ¿verdad? O sea, el tema de hoy. Sí, el tema de hoy no. Recuerde que nosotros habíamos llegado al acuerdo de que entraba
hasta el tema pasado. Por favor, me recuerdan los temas. Serían antibacterianos, analgésicos, antiinflamatorios, sí. Antipiréticos, que ese es un tema, ¿cierto? ¿Qué otro tema? Y en un tema tenemos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Sí, correcto. Ese sería como otro tema. ¿Qué otro tema tienen por ahí así como que recuerden? Terapéutica, doctor. Terapéutica, con lo de los grupos, ¿cierto? Ahí repasar y reexaminar lo que es la clasificación ATC, los grupos farmacoterapéuticos. Sí, señor. Tendríamos farmacología autonómica. Farmacología autonómica. Y no sé si de pronto usted va a ingresar ahí prescripción y receta. Ese tema nosotros no alcanzamos a evaluarlo la vez pasada, ¿cierto? Prescripción y receta, sí, también sería otro tema. Esos son los 5 temas que tenemos entonces para este parcial, ¿cierto? ¿Cómo ven ese tema de prescripción y recetas? Ese es un tema que vale la pena que lo lean, lo tengan muy presente, pero de pronto me gustaría mucho que no lo incluyéramos. No sé qué opinen ustedes para dar más tiempo para que estudien antibacterianos, analgésicos, la parte de farmacología autonómica, que son temas muy complicados, son temas muy complejos. Pues si los chicos están de acuerdo, súper, lo depuramos entonces, doctor. Dejamos entonces estos 4 temas para el parcial, ¿sí? Vamos a dejar estos 4 temas que son para que le dediquen más tiempo a esta parte de los antibacterianos, analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, terapéutica, farmacología autonómica. Recuerden un capítulo que tiene que ver con la parte de antibióticos, que es el capítulo de Katsun, donde hablan de uso clínico de los antibacterianos, ¿de acuerdo? Recuérdenlo para leerlo y estudiarlo, que es muy importante. Estos 3 capítulos de antibacterianos, analgésicos y farmacología autonómica son temas muy importantes y vale la pena que le dediquen un muy buen tiempo, y por eso les he suprimido ese otro capítulo de prescripción y recetas, que es un capítulo, digamos, no informativo, no, es un capítulo muy importante porque usted todos los días hace recetas, parte del trabajo del médico todos los días, aparte de hacer diagnóstico y hacer terapéuticas, hacer recetas y hacer las recetas bien hechas con todas las características, considerar todos los aspectos claves para hacer una buena importante. Entonces, si bien es bueno que lo estudien, pues no lo vamos a dejar como elemento clave de la evaluación, pero céntrese entonces un poquito en antibióticos, analgésicos, la parte de farmacología autonómica y la terapéutica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Doctor, entonces confirmamos analgésico, terapéutica, autonómica y microbiana y antimicrobianos. Exactamente, antibacterianos, sí. Antibacterianos, sí, correcto. Esos serían los temas para el examen, sí, correcto. Bueno, ayer, ¿alguna otra duda respecto al parcial? ¿Alguna? Parece que no hay ninguna otra duda. Ayer le envié a Esteban un documento en Word donde resalto los aspectos positivos de muchos estudiantes que tuvieron muy buenos resúmenes. En esos muy buenos resúmenes incluyeron los 3 artículos en PDF, punto favorable. Incluyeron artículos en PDF recientes del 2017 al 2020, punto positivo. Incluyeron resúmenes en Word,
Punto positivo. Incluyeron resúmenes, un resumen por cada artículo del PDF, con su bibliografía. Solo la bibliografía del artículo, de los que escribieron el artículo, no más. Muy importante. Esos 3 resúmenes tuvieron esa referencia bibliográfica bien organizada, con sus autores, su nombre del artículo, el título, el año, el nombre de la revista, el volumen, etc. Punto positivo. Esos 3 resúmenes, cada uno tuvo un resumen muy bien realizado. Fueron resúmenes muy completos, de principio a fin, así como lo describió el autor. Ese fue otro punto muy positivo. Esos resúmenes también fue un punto muy positivo de muchos estudiantes que lo lograron. Ese punto positivo fue que no solamente siguieron el orden del autor, sino que compendiaron todas las ideas del autor. Muy bueno, párrafo por párrafo fueron desarrollando. Ese fue otro punto muy positivo. Entonces, esos aspectos es necesario tenerlos en cuenta para que los que hicieron esos buenos resúmenes mantengan ese buen rendimiento, porque eso es muy importante, hacer un buen resumen, hacer un buen trabajo, y va siendo el adelanto para poderle dar continuidad al trabajo una vez terminemos este semestre, porque para poder publicar hay que tener unos muy buenos resúmenes. Los que de pronto no lo hicieron tan bien, hubo algunos estudiantes que no lo hicieron tan bien. ¿Por qué no lo hicieron tan bien? Porque incluyeron resúmenes del 2006, de 1998, cuando lo ideal es que sean del 2017 al 2020. No lo hicieron tan bien, ¿por qué? Porque no incluyeron los PDFs. Hacen un resumen y lo presentan, pero no incluyen el PDF para sustentar de dónde sale el resumen. Punto menos. Hacen un resumen que no es completo. No es completo con base a la información que presenta el autor en el artículo. Hacen un resumen que no sigue el orden como lo presentó el autor. Bueno, esos fueron aspectos muy positivos. Los que los tuvieron, sigan así. Los que no tuvieron esos aspectos tan positivos, a mejorar. Esteban hizo unos resúmenes muy súper buenos. Ana G hizo unos resúmenes muy súper buenos. Solo para mencionarles 2 estudiantes que hicieron resúmenes muy buenos con todas las características favorables. Si alguna cosa, los que de pronto tuvieron dificultades, pueden con Ana G y Esteban, obviamente hubo otros, pero que me haya quedado así en la cabeza, pueden consultar con ellos. Y de hecho voy a compartirles de pronto, por medio de Esteban, algunos resúmenes buenos, no solo de Esteban y Ana Gili, sino otros resúmenes buenos para que los tengan como modelo, los que de pronto no hicieron los resúmenes tan bien como se hubiera deseado, porque lo ideal es que lo hagan bien hecho, aprendan a hacer trabajos bien hechos, aprendan a trabajar bien, ojalá muy bien. Entonces eso es muy importante para que lo tengan muy presente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, les voy a compartir aquí algunas cositas. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si logro compartirles aquí algunas cosas. Bueno, Ana Sofía, Daniela, muchas gracias. Claro que sí, todavía no hemos terminado. Permítanme unos minuticos aquí. Les voy a tratar de mostrar algo. Los temas ustedes ven que son muy extensos, a veces no alcanza, digamos, el tiempo, pero voy a intentar presentarles aquí unas cositas que tengo. En el caso, por ejemplo, de antibacterianos, recuerden ustedes
dentro de los aspectos farmacodinámicos de los antibacterianos. Hay tres aspectos que me parecen a mí muy importantes de mencionar. Uno, la membrana. Las membranas o las cubiertas externas de los gram positivos y de los gram negativos. En general, hay un aspecto importantísimo que es la pared celular. Ese es un aspecto muy importante. Recuerden, dentro de los antibacterianos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared donde está el peptidoglucano, este componente inhiben la síntesis de peptidoglucano. ¿Cuáles sustancias? Recuerden, por ejemplo, los que inhiben las PBPs, las proteínas, veanlas acá, PBPs, proteínas fijadoras de penicilina. El peptidoglucano es muy importante. Miren, más importante en los gram positivos, pero también las gram negativas tienen peptidoglucanos, entonces es muy importante. Los inhibidores de las PBPs, por ejemplo, penicilinas, inhiben la síntesis del peptidoglucano y debilitan esta cubierta externa. Este es un aspecto muy importante. Otro aspecto farmacodinámico muy importante de los antibacterianos es el núcleo. Miren acá esta parte. En el núcleo está el DNA y el DNA debe, digamos, desenrollarse para ser leído y sintetizado o transcripto. Se debe hacer el proceso de la transcripción en RNA. Eso es inhibido por las quinolonas, que es un inhibidor de la DNA girasa. Entonces eso es muy importante que lo tengan muy presente. Y la otra parte clave de la farmacodinámica de los antibacterianos son los ribosomas. Gran parte de los antibacterianos actúan en los ribosomas impidiendo la síntesis de proteínas. Entonces, esa es una parte muy importante. Observen acá en las bacterias gram negativas. Observen en las bacterias gram negativas, digamos, estos poros, o digamos estas proteínas. Estas proteínas que están en los gram negativos y en los gram positivos pueden ser proteínas que hagan transporte hacia afuera del antibacteriano y eso puede hacer que se generen resistencias. Otro fenómeno que puede hacer que se generen resistencias, la presencia de poros alterados. Los antibióticos tienen que entrar por los poros. Si el antibiótico se hace más pequeño, el antibiótico no puede entrar por los poros para hacer contacto con las PBPs. Ese sería otro mecanismo de resistencia. Alteración de la DNA girasa también es otro mecanismo de resistencia. Alteración de la subunidad ribosomal y el antibiótico no puede unirse a la subunidad ribosomal. La presencia de proteínas extrusoras también son mecanismos de resistencia. Entonces es muy importante esos aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos para que los tengan muy presentes. Y les quiero mostrar, miren este fenómeno, el desarrollo de nuevos antibióticos. Observen cómo el desarrollo de nuevos antibióticos en la medida en que avanza el tiempo es menor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos menos herramientas antibacterianas para luchar contra las bacterias que se hacen resistentes. ¿Esto a qué nos lleva? A manejar racionalmente los antibióticos, definiendo la patología, definiendo la infección, qué tipo de infección es. Entonces eso es muy importante. Les muestro aquí algunos betalactámicos. Me parece muy importante esta porque estos son agentes betalactámicos. Miren, penicilinas, cefalosporinas, monolactámicos y carbapenémicos. Todos observe que tienen en común, hay una cosa que no varían todos, este anillito que es de 4 miembros, véalo acá, este anillito, este anillito y este anillito. Ese es el anillo beta-lactámico. ¿Por qué estos antibacterianos pierden efectividad? Porque las bacterias abren este anillo beta-lactámico, rompen esta unión CN. Una vez se rompe esta unión CN, el anillo beta-lactámico se inactiva
¿Y qué inactiva el anillo beta-lactámico? Las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas. Aquí se las voy a mostrar para terminar porque ya son las 11. Miren acá las beta-lactamasas. Miren estas beta-lactamasas como el antibiótico tiene que entrar, por ejemplo, por porinas para unirse a las PBPs. Pero antes de unirse a las PBPs, la beta-lactamasa fija el antibiótico y lo inhibe. Entonces, miren acá un mecanismo de resistencia que son las beta-lactamasas que inhibe beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque rompe ese anillo beta-lactámico. Bueno, con esto creo que terminamos. Quería mostrarles 4 cosas. Hay muchas más, pero desafortunadamente a veces el tiempo no da porque tenemos 2 horas nada más y bueno. Pero muy importante, de todas maneras, son las 11. Espero que con esto terminemos la actividad del día de hoy, a estudiar entonces para el examen y hacer un muy buen trabajo con los otros 3 resúmenes, ¿de acuerdo? Quedamos toda la semana próxima para hacer los resúmenes y ojalá los que no hicieron muy buenos resúmenes mejoren y los que hicieron muy buenos resúmenes mantengan ese rendimiento, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctora. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, a ustedes, Esteban, Natalia, María Camila, Caterine, Valentina, Nayibi, María Alejandra, Ricardo, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, Manuela, Juan Jacobo también, muchas gracias. Karen Sofía, buen día, que acaben de pasar una buena mañana y un buen fin de semana. Bueno, Valentín, Juan Jacobo, chao. Esteban, Claudia, aprovecho para recordarle el encuentro de hoy, de núcleo, y comentarle, acuérdese de que vamos a estar como divididos por lo de las rotaciones. Entonces algunos van a entrar a las 2, van a estar con usted hasta las 3 y ahí entramos los otros a las 3. Bueno, de 3 a 4 revisamos el documento que me mandaron porque hay algunas cosas para comentarles. Bueno, listo, Esteban, muchas gracias entonces. Adiós, adiós. Bueno, muy buen día, buena mañana.